Buenos días. Ahí un poco mejor. Hoy tenemos que hablar sobre la autoridad. ¿Qué es lo que determina lo que es la verdad? ¿Qué es autoridad? ¿Y quién es la autoridad? Hoy hay una situación en Canadá, lo cual ha traído esa motivación para que pastores alrededor del mundo predican sobre el diseño de Dios para el matrimonio y la sexualidad. Y es que Canadá ha decidido aprobar una ley donde dice que la orientación sexual y la identidad de género de una persona es no solamente permisible, sino es lícito y necesario. Y cito, la heterosexualidad, la identidad de género cisgénero y la expresión de género que se ajusta al sexo asignado a una persona al nacer deben preferirse a otras orientaciones sexuales, identidades de géneros y expresiones de género, es un mito según Canadá en el día de hoy. Lo que quiere decir es que para Canadá como una nación es un mito la heterosexualidad. O que alguien nace con una sexualidad fija. Y debido a ello ellos ahora están juzgando o pueden juzgar cualquier persona que habla en contra de eso y habla de la verdad de Dios, de su diseño para el matrimonio y para la sexualidad. Pueden ser encarcelados hasta 2 años. Y si se animan a alguien a dejar de practicar la homosexualidad o cambiar su supuesto género, pueden ir a la cárcel hasta 5 años. Entonces, lo que vamos a exponer hoy y otros pastores alrededor del mundo, seguramente puede resultar hoy en el encarcelamiento de algunos pastores fieles en Canadá. Es difícil de creer que hemos llegado ahí en tan poco tiempo. Pero no podemos callarnos. Tenemos que hablar porque Dios ha hablado y su palabra no es por un rincón por allá, sino que está cerca de nosotros, en nuestras manos, y espero que no solamente sea algo que está en nuestras bocas, sino también en nuestros corazones. Y lo que Dios ha dicho acerca de su diseño sobre el matrimonio, sobre la sexualidad, es lo que debemos estar proclamando hoy, a pesar de que algunos gobiernos creen que es un delito y una ofensa que se debería castigar con cárcel. Y solo espero que para mi propia alma y para nosotros seamos tan valientes. Si viene la oposición acá a Colombia, que podemos pararnos firmes y proclamar con la misma intensidad y con la misma confianza que Dios es nuestra autoridad, no doblegaremos a nuestra rodilla ante ningún César, ante ningún gobierno que se opone a las leyes de Dios. Y seguramente muchos van a decir que lo que se expone hoy es odio y es odio hacia quienes practican la homosexualidad y esos otros desviaciones sexuales de la sexualidad. Y de verdad no es así. Lo que hacemos cuando exponemos la verdad de Dios es lo más amoroso que se puede hacer, porque es lo único que pueden librar a estos hombres y mujeres de sus transgresiones. Lo que tenemos que hacer, por el contrario, es amarlos y decir que lo que están haciendo es pecado y que hay consecuencias, y lo que les espera es una condena eterna. En vez de felicitarles y decir, felicitaciones por tu orgullo. No, porque eso es lo que el mundo espera de nosotros, que simplemente decimos, bien hecho. Y esperan que no decimos nada, pero necesitamos hablar cuando Dios ha hablado tan claramente en su palabra. Entonces hoy vamos a hablar sobre el diseño de Dios para el matrimonio y la sexualidad. Acompáñeme a Génesis capítulo 1. El diseño de Dios para el matrimonio y la sexualidad, definido y defendido. Génesis 1, 26 al 28. Y dijo Dios,
Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla. Ejercer dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Esa es la palabra inerrante y inspirada de nuestro Señor. Oremos. Oh amado Dios, mi corazón se quebranta al pensar en cuán lejos el mundo se ha desviado y se está desviándose. Siempre ha sido así, pero parece increíble que las libertades que se gozaba hace tan poquito, hace pocos años en este momento, ya están siendo atacados y quitados. No necesitamos la libertad religiosa para ser fieles a ti, solo necesitamos de tu espíritu y la valentía que viene. No tenemos un espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y de dominio propio. Ayúdanos a proclamar con fidelidad la verdad de tu palabra, el diseño que diste para el matrimonio y para la sexualidad. Y ayúdanos a nosotros, quienes lo afirman con los labios hacia afuera, pero en nuestros hogares, en nuestras familias, somos hipócritas. No solamente para apuntar el dedo hacia afuera al mundo, sino es una ocasión de revisar quiénes somos. Ayúdanos a entender que esta palabra es para nosotros, tanto como es para el mundo. Es en tu nombre que oremos. Amén. Vamos a definir el diseño de Dios para el matrimonio y la sexualidad y después lo vamos a defender desde las Escrituras. Y nuestro texto inicia: y dijo Dios. Y dijo Dios. Dios ha hablado. No hay duda en ello. Y es el punto principal. Cuando miramos al inicio, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él es el creador. Él es el creador. Es uno de los puntos de partida más fundamentales en toda esta conversación acerca del diseño de Dios, sobre no solamente el matrimonio y la sexualidad, aunque sí es lo que vamos a estar hablando particularmente en el día de hoy, pero además Dios, siendo el creador, tiene implicaciones para su diseño en toda su creación, porque es su creación. Tú eres creación de Dios, si quieres o no. Si quieres revelarte o no, no importa, porque sigue siendo creación de Dios. Y Dios no solamente es el creador, sino también Él ha dado propósito específico para su creación. Propósito, diseño. No solamente creando por Silas o porque le causó curiosidad, sino con fines definidos y específicos. Nehemías 9:6 dice: solo tú eres el Señor, tú hiciste los cielos de los cielos y todo su ejército, la tierra y todo lo que en ella hay, los mares y todo lo que en ellos hay. Tú das vida a todos ellos y el ejército de los cielos se postra ante ti. Pero no solamente es Dios el creador, sino que también Él es el diseñador de todas las cosas. Colosenses 1:16. Porque en Él, hablando del Cristo, fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y, aquí es la clave, para Él. Para Él. La creación existe para Dios.
para Dios, existe para Dios. Él es su diseñador, dando propósito a cada aspecto de su creación, según su designio eterno, para la alabanza de su gloria. Entonces, todas las cosas son para Dios mismo. ¿Entiendes eso, que Dios es tu creador? No te perteneces a ti mismo. ¿Qué estás haciendo con el cuerpo que Él ha creado? ¿Qué estás haciendo con su aire? Con su provisión? Con el tiempo que Él te ha dado. ¿Qué están haciendo? ¿Cuán necio son los hombres que dicen ser que ellos existen para sí mismos? Qué jactancioso y absurdo es decir que ellos existen para sí mismos en vez de para el Creador y el diseñador de todas las cosas. Y aquí es el punto. Cuando hablamos del diseño de Dios para el matrimonio y la sexualidad, ni siquiera estoy diciendo el diseño original, aunque hay personas que les gusta decir el diseño original, pero solo hay un diseño, no hay un diseño original y moderno, solo hay un diseño de Dios y es divino y inspirado y no hay más. Es su diseño. Y punto. Y cuando las personas quieren distorsionar, quieren pervertir, eso es lo que es una perversión. Es una distorsión, no es otro diseño, no es nada sino una invención perversa sacado de un corazón caído y corrupto que distorsiona y destruye la hermosa creación que Dios nos dio para el matrimonio y para la sexualidad. Entonces, ¿cuál es la definición del diseño de Dios para la sexualidad? Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y no solo eso, sino más abajo, en 27, creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Aquí hay un contraste marcado con todo el resto de la creación. Si nosotros leemos Génesis 1, veamos que Dios simplemente dice algo, sea la luz, y hay luz. Y es lo que Él hace, solamente tiene que hablar, solamente tiene que anunciar, y suceda la creación. Pero nota aquí la diferencia. Hay una deliberación, hay una charla, hay una conversación. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Hay una conversación intertrinitaria donde Dios está deliberando acerca de la forma especial que Él va a crear unos seres diferentes, distintos que el resto de la creación que van a ser creados a su imagen. Y aquí cuando hablo y uso el término la sexualidad, lo estoy usando en la forma antigua, donde hacía una distinción entre los dos sexos, con particularidades para cada uno, siendo hombre y mujer. No sexualidad en el sentido de las atracciones o gustos sexuales, no. ¿Cómo Dios hizo la sexualidad en su forma distinta de ser hombre masculino y su forma distinta de ser mujer femenino? Génesis 1 y 2 nos muestra el diseño de Dios para la sexualidad. Hablando, aquí veamos que Dios quería crear al hombre. Aquí hagamos al hombre está más bien hablando de la humanidad. El hombre, Adán, en hebreo podría referir al nombre como tal de Adán, el nombre como tal del hombre abarcando a la humanidad. Y aquí veamos después en el 27 cómo Dios lo hizo. Creó pues Dios al hombre, singular, a imagen suya, a imagen de Dios lo, singular, creó, varón y hembra, plural, los creó.
entonces la imagen de Dios, conforme a la semejanza de Dios. Y aquí no hay distinción necesariamente entre imagen y semejanza como algunos quieren de pronto imponer, pero realmente a lo largo de la Biblia son términos que se usan intercambiablemente para hablar de una sola cosa, que el hombre es especial y fue creado según y conforme a la imagen de Dios. Pero ¿cuál es la imagen de Dios en el hombre? ¿Es en el hombre o es el hombre? Pues es el hombre siendo imagen de Dios. Algunos han pensado que es la moralidad o la intelectualidad o la racionalidad o la espiritualidad o la comunicabilidad o siendo capaz de relacionarse con otros o la personalidad. Hay diferentes formas de pensar sobre la imagen de Dios puesto en el hombre. Pero esencialmente la imagen de Dios es lo que hace que la humanidad sea especial en la creación. Nada más en la creación fue creado a la imagen de Dios. Esta pausa, ese contraste muestra esa distinción inicialmente, pero además muestra que el hombre es como Dios. Ahora, no estoy inventando la herejía que somos pequeños dioses, como dicen algunos. No, pero el hombre es como Dios, Dios siendo el arquetipo y el hombre es el ectipo, en el sentido de que nosotros somos como Dios, pero no exactamente iguales a Dios. Dios no hizo copias de sí mismo, ¿sí? Espero que se entienda para no pensar que ustedes son dioses, jamás. Eso es mormonismo, si quieren eso, bueno. No, fuimos creados a la imagen de Dios siendo apartados de la creación, del resto de la creación, con ciertas cualidades y algunas de esos que apenas mencioné pueden ser formas de entender la imagen de Dios en el hombre, pero aún, o el hombre siendo la imagen de Dios, pero en 26 dice algo que se conecta muy bien con entender qué es la imagen de Dios. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra en la tierra. Entonces estamos viendo que ellos fueron creados a la imagen de Dios y eso tiene implicaciones de dominio o implicaciones de gobernar. ¿Y gobernar qué? Pues gobernar la creación que Dios mismo les ha dado. Para ellos. Para ellos. Ese dominio sobre su creación, para que si lo entendemos de esa forma, si la imagen es una representación, una copia, que ellos serían representantes de Dios en la tierra. Que ellos mismos serían esos portadores de la imagen de Dios en la tierra. Y algo que se debe notar, que ya lo hemos visto, pero es necesario repetir, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. El varón o la hembra, ¿quiénes tuvieran la imagen de Dios? Y la respuesta es los dos. No hay que el varón tenía la imagen y la mujer no. No es que uno tenía una parte y otra parte, sino que los dos tenían la imagen de Dios. Pero aún ahí hay una distinción. Y es lo mismo que veamos también en Génesis. Dios está separando ciertas cosas del uno del otro. Separa la luz de las tinieblas, las aguas de las aguas, la día del noche, y además aquí varón de hembra. Y ahora tenemos que indagar cuáles son esas distinciones. ¿Qué es lo que hace el hombre y qué es lo que hace la mujer mujer? ¿Cuál es la masculinidad verdadera y cuál es la feminidad verdadera? Porque hay mucha confusión, ¿cierto? Piensa solamente en eso. ¿Qué es la verdadera masculinidad?
Hombres, ¿qué dirían? Piensan en eso. Y mujeres, la misma pregunta. ¿Cuál es la verdadera feminidad? Es tan importante porque eso es lo que está siendo atacado hoy en día. ¿Qué está diciendo el mundo? No existe, no hay distinción. No hay masculinidad, no hay feminidad, solamente hay ser humano y que puede ser uno de 16 diferentes géneros, no sé cuántos ya hay. Apenas yo estaba comprando etiquetas para visitar a mi familia. Es impresionante porque ya no hay 2 opciones de sexo, hay 4. ¿Cómo es eso? Que aún las mismas compañías están diciendo, listo, no existe nada, no existen distinciones dentro de la sexualidad. Entonces, iniciamos viendo la definición del Dios para la masculinidad. En Génesis 2:7, ¿cuál es la verdadera masculinidad? Génesis 2:7. Entonces, el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y saltamos después al 15. Entonces el Señor tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y ordenó el Señor Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Y el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Y el Señor formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Y como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. Y el hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a toda bestia del campo, mas para Adán no se encontró ¿qué? Una ayuda que fuera idónea para él. Cuando hablamos de la verdadera masculinidad, estamos hablando que es el diseño de Dios mediante el liderazgo que un hombre debe ejercer. Es lo que vamos a mirar en Génesis 2. Y eso tiene implicaciones en cuanto a la provisión, la protección y la instrucción, principalmente hacia su familia, pero además tiene connotaciones sociales. John Piper lo define de esta manera. En el corazón de la masculinidad madura hay un sentido de responsabilidad benévola para liderar, proveer y proteger a las mujeres de manera apropiada para las diferentes relaciones del hombre. Entonces la verdadera masculinidad se refleja a través de un liderazgo fiel y maduro. Y a quienes quieren negar la masculinidad verdadera dicen, no, eso suena muy machista. Eso es del Antiguo Testamento, mejor dicho. Eso no es lo que estamos viendo ya en el Nuevo Testamento. Pero solamente tenemos que mirar a 1 Corintios, capítulo 11, versículo 3, para mirar una expresión de Pablo frente a eso. Pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. 1 Corintios 11:3. Dios mismo ha puesto en términos muy fáciles de ver, la cabeza de la mujer es el hombre. Y obviamente eso no puede ser una cuestión de abuso ni de degradación, porque eso es algo que se ve en el mundo, pero muchísimo en Colombia, en un país donde las mujeres han sido históricamente maltratadas más que en cualquier otra parte del mundo. Y con eso, el hombre no puede abusar de su liderazgo, porque ¿quién es el cabeza del hombre? Es Cristo. ¿Y cómo es Cristo en cuanto a su liderazgo? ¿Cómo es Él en el ejercicio de su liderazgo? Es benévola, es perfecta, es pura, es madura, es fiel, es constante. No es injusto, sino que es un liderazgo que uno quiere decir, yo quiero estar bajo de este liderazgo.
Y siguiendo el patrón de Cristo es el patrón del hombre, para su liderazgo, para el ejercicio de su masculinidad. Entonces, a pesar de que sí ha habido abusos, eso no quita el diseño de Dios para la masculinidad. Porque el hombre debería ser trabajador, proveedor, protector, cuidador, ejercitando su liderazgo donde Dios le haya instalado con el fin de liderar fielmente. Entonces, la verdadera masculinidad se ve reflejado en el liderazgo piadoso que el hombre ejerce. Pero ahora, ¿qué de la verdadera feminidad? ¿Cuál es la verdadera feminidad? Se puede observar la verdadera feminidad que Dios ha diseñado por medio, es una palabra simple, pero por medio de ayuda que ella puede ofrecer. Y vamos a expandir sobre eso. Pero la feminidad se ve reflejado en la ayuda benéfica que una mujer puede brindar para su hogar mayormente, para su familia, en su entorno. Y es expresado mediante una vida de obediente sumisión a Dios donde fortalece el liderazgo masculino. Nuevamente, John Piper ayuda en este respecto diciendo, en el corazón de la feminidad madura hay una disposición liberadora para afirmar, recibir y nutrir la fuerza y el liderazgo de hombres dignos de manera apropiada para las diferentes relaciones de una mujer. Muchos rechazan todo lo que la Biblia dice al respecto de eso porque creen que eso significa inferioridad. Que la mujer entonces, si ella está ayudando y animando y fortaleciendo el liderazgo de los hombres, eso le hace menor. Pero la respuesta es que no. El texto es muy claro. En el versículo 18 del capítulo 2, y el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Ahí estamos viendo cuál es la verdadera feminidad. En un versículo. Le haré una ayuda idónea. Y pueden pensar que no, eso hace que la mujer sea débil. Y la respuesta es no, porque Dios mismo se da a conocer, se define a sí mismo como el que ayuda. Usando la misma palabra, en el Salmo 121, del 1 al 2, se ve eso. Levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. La palabra socorro es la misma palabra de ayuda. No hay diferencia. Y no es decir que la mujer es Dios, entonces no, pero es que Dios está usando esa palabra para describir a la mujer como la ayuda idónea del hombre, pero no es un término de inferioridad o de debilidad, sino más bien de función. De que su trabajo será una de ayudar. Y eso es lo mismo que veamos en el mismo pasaje de Pablo en 1 Corintios 11, 9. Pues en verdad el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. La mujer fue diseñada para ayudar al hombre. Pero los dos fueron creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Quién hizo esa distinción? ¿Quién hizo que el hombre fue creado primero y después la mujer? Piénsalo realmente. Dios, ¿cierto? ¿Quién fue el que pensó, eso va a ser algo bueno para hacer? Yo voy a crear el hombre solo para mostrar que no es bueno que el hombre esté solo. ¿Fue una equivocación divina? Como, olvidé hacer algo, olvidé crear una mujer. ¿O fue con intencionalidad que Dios quiso hacerlo de esa forma, y no solo hacerlo de esa forma, sino de registrarlo de esta manera para que nosotros pudiéramos ver que hay diseño divino en las diferencias del hombre y la mujer desde Génesis 1 y 2?
Él no es un tonto. Dios es sapientísimo, fuera de nuestro entendimiento acerca de cómo quería organizar la creación de la humanidad, del hombre y de la mujer, creando el hombre primero para mostrar la necesidad de tener una ayuda idónea. Y los hombres deberían decir amén, porque no estamos desprovistos de una ayuda idónea si el Señor nos concede ese don. Así que la mujer fue diseñada para ayudar al hombre en el ejercicio de su liderazgo, mostrando la importancia vital de la mujer. Y es el diseño de Dios. No es una invención nuestra, no estamos imponiéndolo sobre el texto, estamos extrayéndolo del texto. Dios es el creador, pero Él creó de una forma particular, con intenciones duraderas para la humanidad, para los hombres y para la mujer. Y aquí entonces vamos ahora a mirar la definición del diseño de Dios para el matrimonio. Miramos nuevamente al capítulo 1, 26. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y 27, creó Dios pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y aquí estamos viendo, aún con lo que ya hemos leído en Génesis 2, que Dios es sabio al proveer matrimonio, al proveer una institución única para el hombre y para la mujer. Y se ve eso en Génesis 2, 22 en adelante. Y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. Suena interesante, pero ¿quién casó el primer matrimonio? ¿Quién los unió? Si lo miramos realmente sí, podríamos de pronto decir que fue Dios. Es de tal grado el diseño de Dios para el matrimonio que Él tuvo su mano desde el inicio, dando aún la pauta de cómo hacerlo en el versículo 24 y dando el resultado en el versículo 25 en Edén perfecto y sin pecado aún. No es bueno que el hombre esté solo. La observación de Dios no es coincidencia, sino es providencialmente puesto en el texto para que nosotros entendiéramos la intención de Dios en el matrimonio. Y es hermoso cuando pensamos y meditamos sobre esa relación exclusiva que el Señor ha querido para el matrimonio, siendo un pacto dentro de dos individuos, hombre y mujer, y que ellos van a estar comprometidos el uno para el otro en una relación íntima e exclusiva para amarse mutuamente. Y esto está siendo atacado de diversas formas, no solamente a través de supuestos matrimonios homosexuales, lo cual no puede existir porque solamente hay matrimonios entre un hombre y una mujer. Pero aquí el matrimonio realmente es una gracia de Dios para la humanidad. Yo no sé si ustedes, los casados, han pensado y han dado gracias a Dios por ese regalo, ese don. Y más los hombres, porque necesitamos ayuda. Si somos honestos. Y Jesús nos da otra explicación del diseño de Dios para el matrimonio en Mateo 19, 4 al 6, comentando sobre este mismo texto en Génesis, y Él dice, ¿no habéis leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Dos sexos.
no hay más. Y añadió, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Por consiguiente, ya no son dos sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. El matrimonio en su diseño original iba a ser una relación, un pacto perpetuo. Exclusivo, o sea, al casar con uno solo, está diciendo sí a ella, tomas a esta mujer para ser tu esposa, sí, y en el mismo segundo gritando al resto del mundo, jamás, no son no eres mi esposa, solo tengo una, y el resto he dicho no, jamás. Una sola persona para el resto de la vida. Y es una construcción de una nueva familia, de una nueva unidad, donde los dos, tanto el hombre como la mujer, deben dejar atrás sus familias antes. Y miramos la sabiduría de Dios porque Adán y Eva no tuvieron padres, pero aún ahí les da la explicación de dejar atrás los padres. Y Pablo nos ayuda también a expandir aún más acerca del diseño de Dios para el matrimonio. Porque ya viendo las distinciones entre la masculinidad y la feminidad, en la sexualidad, podemos ver cómo cuando se une en el matrimonio hay un complementarianismo que ocurre dentro de esos dos sexos cuando se unen. Entonces podemos mirar eso en Efesios 5, 22 al 28. Efesios 5, 22 al 28, donde Pablo dice, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo Él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Para las esposas y ahora para los esposos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así también deben amar los maridos a sus mujeres, como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Pablo nos ayuda muchísimo y no tenemos tiempo de profundizar en este texto, pero es evidente las diferentes funciones que Dios ha diseñado desde la sexualidad entrando ahora también en el matrimonio. ¿No lo ven? Que el diseño de Dios para la masculinidad y la feminidad se ve muy reflejado y muy expresado en el matrimonio, donde la mujer está, ¿qué? Sometiéndose bajo su esposo, mostrando que su liderazgo, y el hombre está amando a su esposa mediante su liderazgo. Y aquí es importante decir que eso no quita la habilidad de personas solteros de ser verdaderamente masculinos o verdaderamente femeninos, ¿sí? Porque no es una cuestión de estar en un matrimonio, es una cuestión de tu propia existencia. Porque cada uno de ustedes nacieron en este mundo, hombre o mujer, y ya vienen con ese diseño ahí. Eso es lo que deberían ser en cuanto a su persona. Es algo muy importante. Dentro del matrimonio lo vemos más expresado, pero aún dentro de los hogares, dentro de las familias, lo ideal, y lo vamos a ver más adelante, es que los padres están no solamente ejemplificando los roles, las funciones y el diseño de Dios
pero lo están instruyendo también a través de estos ejemplos, comunicándoles. No sé, ¿han tenido esas conversaciones con sus hijos acerca de las distinciones, acerca de las diferencias? En conclusión, mirando lo que estamos viendo en las definiciones del diseño de Dios para el matrimonio y la sexualidad, Dios es el creador. Es ahí donde se parte. Porque si Dios no es el creador, se puede inventar cualquier cosa, pero si es el creador, Él es el diseñador y es la autoridad. No puedes hacer lo que quieres. Tienes que someterte, tienes que sujetarte, tienes que obedecer. Y si no, eres un rebelde, viviendo contumazmente, en contradicción y en plena rebelión contra el creador de ti. Dios es el creador, habiendo creado al hombre, la mujer y el hombre a su imagen, a su semejanza, con el fin de ser sus representantes en la tierra. Él diseñó la verdadera masculinidad y feminidad, dos sexos, el varón y la mujer, ambos con la misma dignidad, pero con diferentes funciones, con diferentes roles, con diferentes diseños. Y cada vez cuando eso es atacado es como diciendo que Dios no es sabio o Él es un mentiroso. Y vuelva a Génesis 3. Y es allí donde vamos. Porque aparentemente tenemos que defender el diseño de Dios para el matrimonio y la sexualidad. ¿Por qué tenemos que defender el diseño de Dios? Debido a Génesis 3. Debido a Génesis 3. Porque antes todo estaba perfecto, literalmente, perfección. Adán y Eva en el huerto de Edén, no había pecado y cada uno ejercitándose exactamente en el diseño y la función que Dios les había dado. Y tan pronto que entramos en Génesis 3 ya veamos la distorsión inicial de la palabra de Dios que les había dado al mandarles no comer del árbol. Y la distorsión de que una advertencia no era una advertencia, sino que era Dios queriendo privar a Adán y Eva de algo bueno. Miramos Génesis 3. Y solamente miramos lo que dice el serpiente. En el versículo 2. Versículo 3. 2. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto ha dicho Dios: no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. ¿Cuál es la mentira hoy en día acerca del matrimonio, el diseño de Dios para el matrimonio y la sexualidad? Está privándote de algo. Hay algo mejor, supuestamente, en una desviación, en una distorsión, en no ser el hombre o no ser el mujer o no ser una mujer. Es la mentira que el diseño que Dios ha dado es algo gravoso, que trae más males que bien, y muchos lo están creyendo. Pero tenemos que defender el diseño de Dios porque el pecado ocurrió, y con el pecado la corrupción y la depravidad del hombre, y con eso la caída de la mente humana. Es impresionante cuando pensamos en la deterioración de la mente humana al respecto del pecado, su inhabilidad de pensar correctamente. Ahora, pensando que la vida en los Estados Unidos, por ejemplo, de una águila vale más que 1,000 infantes que nacieron, pero deberían haberse abortados. Entonces van a abortarlos, nadie va a la cárcel, y si matas un águila, vas a pagar como $250,000.
Algo absurdo, donde los hombres empiezan a desviarse tanto que ahora llaman lo bueno pecado o llaman lo malo bueno y lo bueno malo, porque no pueden pensar correctamente, no pueden ver correctamente. Son cadáveres espirituales, pero también sus mentes están entenebrecidas. Su forma de racionar, su forma de pensar no funciona correctamente. Y por lo tanto vamos a ver cualquier cantidad de desviaciones en cuanto al diseño de Dios para el matrimonio y para la sexualidad, porque es lo que es natural ahora para un hombre con una mente que no funciona. No funciona. Y me gusta mucho este texto de Job 21:14. Los hombres dicen a Dios: apártate de nosotros. No deseamos el conocimiento de tus caminos. Es lo que los hombres están haciendo. Dios, aparte de nosotros, no queremos conocer nada de lo que tienes que ofrecernos. Preferimos inventar nuestra propia sabiduría, nuestro propio conocimiento y nuestros propios diseños, porque odiamos lo que has establecido y vamos a inventar por nosotros mismos lo que es verdad. Entonces, hay esa falsa definición de la sexualidad que dice que biológicamente cuando tú naces no realmente eres hombre o una mujer. Tú puedes inventar cualquier cosa. No sé ni siquiera cuántos diferentes géneros supuestamente hay, pero es el pensamiento que nadie nace hombre o mujer. Eso es absurdo. Literalmente es absurdo. Y es tan absurdo que es nuevo. Y la refutación de esa redefinición de la sexualidad, que tú puedes escoger, que tú puedes elegir lo que quieres ser, pues es tan difícil de hablar con esas personas, porque es ¿cómo es posible que vas a rechazar lo que eres realmente? ¿Cómo vas a rechazar tu propio cuerpo? ¿Sí? Y el engaño de esas personas que dicen ser hombres cuando son mujeres, o que dicen ser mujeres cuando son hombres, es impresionante. Y el mundo, como está diciendo, está bien, estamos orgullosos de ti. Felicitaciones por liberarte de las cadenas del cristianismo o de la moralidad o lo que estaba atrapándote. Y esas personas en esencia están gritando a Dios: eres un mentiroso, eres absurdo, Dios, y yo te odio. Yo voy a hacer con lo que me dice lo que quiero. Es claramente un pensamiento fuera de la razón. Quien piensa que puede cambiar su ADN está fuera de sí. Porque es lo que son. Son varones, son mujeres, creados a imagen de Dios. Eso es increíble. Cuán especial de ser creados a imagen y semejanza de Dios. Y aún después de la caída, ¿saben? Siguen siendo creados a imagen y semejanza de Dios. Eso es lo que vemos en el Nuevo Testamento. A pesar de que la corrupción entró debido al pecado y debido a la depravidad humana, hay esa división entre nosotros y Dios. Todavía, aún, siguen siendo creados a imagen y semejanza de Dios. A pesar de que la imagen ha sido distorsionado y desfigurado, todavía hay residuos o rasgos de la imagen en ellos. Y entonces es triste cuando intentan por medio de cirugías y procedimientos y terapias cambiar lo que jamás pueden cambiar. Y qué triste. Y es lo mismo con las falsas definiciones del matrimonio. Los más populares, por decirlo así, siempre ha sido la fornicación, el adulterio y la homosexualidad. Distorsiones de lo que es el matrimonio. La fornicación, aquel pensamiento de que el matrimonio es algo esclavizante, que no es bueno, que es degradante y que es mejor ser libre y poder tener relaciones sexuales con cualquier persona. El pensamiento de la fornicación. Del adulterio,
que pretende que se puede romper el pacto matrimonial y que no hay consecuencias, que de hecho es algo que de vez en cuando se debe de hacer. Incluso hay diferentes personas que ahogan por eso, que creen que ayuda al matrimonio a crecer. Y tercero, la homosexualidad. La postura que dice que es permisible y beneficioso tener no solamente una relación íntima, sino un matrimonio entre dos individuos del mismo sexo. Todas esas definiciones del matrimonio son falsas. Ni siquiera cuentan como matrimonio, y más en el caso de la homosexualidad. Y si quieren ver en sus casas uno de los capítulos que hablan de las desviaciones sexuales que son prohibidas por Dios, pueden referenciar Levítico 18. Pero para eso vamos a mirar que primeramente la fornicación es ilícita. No es permitido hacer con tu cuerpo lo que quieres hacer. 1 Corintios 6, 18 al 20 dice: huid de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Pues por precio habéis sido comprados, por tanto glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Es simple. La fornicación no es permitida porque no es tu cuerpo. Es la razón bíblica. No puedes hacer con tu cuerpo lo que tú quieres hacer y tu cuerpo pertenece a Dios. Y eso es lo que vemos en Génesis 1 y 2. El creador es Dios, el diseñador es Dios. Por lo tanto, no puedes hacer con tu cuerpo lo que quieres. El adulterio, también un pecado horrendo que destruye casi todo en su camino. Proverbios 6, 32 al 35 nos detalla un poco acerca de este pecado. El que comete adulterio no tiene entendimiento. Destruye su alma el que lo hace. Heridas de vergüenza hallará y su afrenta no se borrará, porque los celos enfurecen en el hombre, y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate ni se dará por satisfecho, aunque le des muchos presentes. El adulterio es un pecado para necios. Según eso, quienes no tienen entendimiento. Y son aquellos que se odian a sí mismos y aborrecen a sus cónyuges. Y ni se diga lo que piensan acerca de sus hijos. Piensan tener placeres ilícitos, pero solamente cosechan amargura. Y por último, la homosexualidad se considera en la Biblia un pecado abominable. Abominable es la palabra que Dios usa para aquellos que practican la homosexualidad. Y se ve claramente que es algo contra naturaleza, que va contra la naturaleza en Romanos capítulo 1. Romanos 1, 21 al 27 dice así: pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. Y de la misma manera también los hombres, abandonando
el uso natural de la mujer, se encendieran en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. La homosexualidad es contra naturaleza, es abominable, pero algo que es notable en el texto es que parece que algo precede la homosexualidad y es el rechazo de Dios. Y por eso es tan importante, tan pronto que tú rechazas a Dios como creador, como el diseñador, como Salvador, como Señor, tú vas a caer en un montón de transgresiones y de pronto Dios te entrega una mente depravada para cometer actos viles y deshonrosos contra tu propio cuerpo que son contra naturaleza. Hoy en día creo que el eslogan en el mundo es orgullo gay y es impresionante que el mismo eslogan, el mismo forma de expresarse es en jactancia contra Dios. Que ellos están orgullosos de vivir y de practicar esos actos viles. Y qué triste. Y las consecuencias que esas personas traen sobre sí mismos, los fornicarios, los adúlteros, los homosexuales y los que pretenden ser del sexo opuesto, o los afeminados, como dice en Corintios, ellos sienten tres cosas principalmente que traen sobre sí mismo, a pesar de que de pronto quieren negarlo: es la culpa, la vergüenza y la condenación. Son sus consecuencias. No puedes estar viviendo en desobediencia contra Dios sin pecado, sin consecuencias. El pecado trae consecuencias temporales y eternos. Y esas personas verdaderamente sienten culpa en algunos momentos y vergüenza. Porque aunque han intentado con toda su fuerza negar que Dios es su creador, que Dios es su diseñador y que rinden y deberían rendir cuentas a Dios, ahí a veces todavía la conciencia que Dios haya puesto en el hombre funciona y los acusa. No mucho, no siempre, pero en algunas ocasiones. Pero de todos modos la consecuencia final será la condena eterna. Y ahí van a beber para siempre la ira de Dios una y otra vez, cayendo sobre ellos por estos pecados. Serán castigados sin misericordia ni piedad por una eternidad. Y aquí tenemos que hablar a nosotros mismos antes de terminar, y son unas cuantas exhortaciones para nosotros los creyentes. Y la primera es que debemos arrepentirnos. ¿Y por qué? Porque aún nosotros, teniendo la palabra de Dios y sabiendo lo que Dios ha revelado sobre el diseño para el matrimonio y para la sexualidad, nosotros hemos vivido ignorantes de ello. Esposos, no hemos amado a nuestras esposas como Cristo ama a la iglesia. Esposas no han sujetado a sus esposos como a Cristo. No hemos estado enseñando a nuestros hijos acerca de la verdadera sexualidad, lo que significa ser hombre, lo que significa ser mujer. ¿Quiénes lo están haciendo? El mundo, los medios de comunicación. Y ustedes preguntan, ¿y qué pasó? ¿Por qué ahora está pensando eso? Es muy fácil saber por qué. Claro, la mente depravada se fascina con ser engañado, pero de todos modos, ¿cómo estamos nosotros? ¿Estamos actuando como hombres? ¿Los hombres, las mujeres están actuando como las mujeres deberían actuar o no? Y si no, deberíamos arrepentirnos. Porque el mundo está gritando, no hay un diseño, y nosotros estamos gritándolo, pero el ejemplo que estamos viviendo para mostrar que eso es como debería ser un hombre piadoso, fuerte, maduro, que lidera. Aquí es un ejemplo de una mujer sujeta, casta, amorosa, disciplinada, que ayuda servicialmente y benéficamente. Entonces, después de arrepentirnos, deberíamos vivir ese diseño.
deberíamos ser quienes modelan lo que es un matrimonio verdadero, según el diseño de Dios. Deberíamos ser quienes, como hombres, muestra qué es la verdadera masculinidad. Y posiblemente no hemos visto muchos buenos ejemplos. Pero tenemos que vivir el diseño de Dios, aún mientras que lo estamos exponiendo. Y como dije, instruyendo a nuestros hijos en cuanto al diseño de Dios. Y creo que eso es una de las cuestiones más importantes. Nuestros hijos tienen que ser instruidos por sus padres acerca de qué significa ser un hombre y qué significa ser una mujer. Verdaderamente. Porque en sus colegios lo que están aprendiendo es que no existe. Ustedes entienden eso, ¿sí? En este momento en los colegios, poco a poco, más y más, están enseñando no hay sexualidad verdadera, no existe, no hay hombre ni hay mujer, puedes realmente escoger lo que quieres. Lo van a intentar hacer desaparecer. Entonces, es nuestro deber de instruir en esto. Y por último, debemos dejar de condenar a los demás. Los que practican la homosexualidad y los que pretenden ser el sexo opuesto, los afeminizados, no han cometido el pecado imperdonable. Y de hecho, es posible que muchos aquí fueran una vez practicantes de aquellos pecados, y por eso hay esperanza para los perdidos. Y terminamos mirando 1 Corintios capítulo 6, del 9 al 11. 1 Corintios 6, 9 al 11 dice así: ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales. Lo vieron los inmorales, los adúlteros, los afeminados, los homosexuales. Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Mira la clave, y esto erais algunos de vosotros. Pero la Biblia tiene algunos contrastes con la palabra pero, y es hermoso. Pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Tenemos que confesar que antes nosotros éramos muy seguramente aquellos inmorales, fornicarios, adúlteros, homosexuales y afeminados. No todos, porque el pecado se manifiesta de diferentes formas en diferentes personas. Pero hay esperanza para aquellos que están esclavizados en estos pecados. Hay esperanza, y solamente hay esperanza en Cristo Jesús. Y es increíble porque Cristo Jesús fue crucificado para perdonar a aquellos pecados. No para algunos, sino para todos estos. Entonces, Cristo vino para redimir y rescatar fornicarios, adúlteros, los homosexuales y los afeminados. Que Dios tenga mucha misericordia sobre su iglesia a la medida que hoy se va exponiendo este texto y sobre nosotros. Oremos. Oh amado Dios, te doy gracias porque tu palabra es clara. Tú eres sabio, diste un diseño para el matrimonio y para la sexualidad que los hombres pueden intentar negar, pero es lo que es. Pido especialmente hoy para nuestros hermanos y pastores en Canadá quienes están predicando estos mismos mensajes o mensajes semejantes, y que los das valentía y confianza en ti, que aun si van a ser encarcelados después de hoy,
que fueran fieles a tu palabra, que denunciaran el pecado como es y que llamaran a los hombres al arrepentimiento y a la fe en Cristo Jesús, porque solamente hay esperanza en tu nombre. Por favor, Dios, tenga misericordia sobre nosotros, aunque no lo merecemos, y tenga misericordia sobre aquellos que aún están lejos de la ciudadanía celestial. Regenéralos por amor de tu nombre, lo pedimos. Amén.